Bien, buenas noches, hermanos. Hermano, Dios lo bendiga. Buenas Aquí noches, mi hermano. sin luz, ojalá que no se corte la señal. Esperemos que no. Dios quiera. Bienvenidos. Bienvenidos. Igual, si llegamos a tener algún inconveniente, la clase va a quedar guardada para que no perdamos el tema de la clase, ¿sí? Dios quiera que Amén. podamos comenzar y Dios quiera que podamos terminar la clase en este momento, ¿sí? Así que bienvenidos, hermanos. Qué lindo poder estar con ustedes nuevamente, la segunda clase que vamos a tener en esta noche, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si oramos y dejamos este tiempo en las manos del Señor y luego vamos directamente a continuar con nuestra clase de evangelismo en esta noche? Oremos juntos, mis hermanos, y dejemos este tiempo en las manos del Señor. ¿Algún hermano voluntario que quiera orar para dejar este tiempo en las manos del Señor, por favor? ¿Algún hermano voluntario? Oremos, a ver. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, bendito Dios, gracias Señor por darnos un día más de vida, bendito Dios, gracias por tu misericordia, Padre, que tiene con cada uno de nosotros, bendito Padre. Asimismo, Padre, este tiempo, Señor, lo ponemos en tu mano, bendito Dios, utiliza, Señor, otro hermano, Padre, que nos va a dar la clase, Señor Padre, a nosotros también, Señor, para estar dispuestos, Señor, a aprender más de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Bien, vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio. Algo que habíamos mencionado en la clase anterior es que estamos viendo el contenido de nuestro material de evangelismo, ¿sí? Entonces, les voy a pedir un favorcito, que puedan mantener sus micrófonos apagaditos para que no haya interrupción. Recuerden que la clase está siendo grabada y luego cuando esté pidiendo algunas citas para leer, ahí usted puede activar su micrófono y poder ayudarme con la lectura bíblica, ¿sí? Vamos a ir a la página 4, por favor, página 4. La clase anterior habíamos estado viendo, ¿sí? En primer lugar, una introducción hicimos y vimos algunos argumentos para no anunciar el evangelio. Luego, habíamos hablado de dos cosas que deben hacernos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de cumplir nuestra comisión. Permítanme un segundito, hermanos, tratemos de tener el micrófono silenciado, por favor. ¿Sí? Hoy vamos a tocar el primer punto que está en la página 4, que tiene que ver con la forma de presentar el mensaje. ¿Sabían ustedes qué importante que es la forma de cómo presentamos el evangelio? ¿Por qué razón? Porque el evangelio tiene que ser claro. Y si el evangelio no es claro, nosotros podemos ser de tropiezo al anunciar el evangelio. Por esa razón, ahí en la página 4, primer punto, o punto número 1, la forma de presentar el evangelio, el mensaje. Al presentar el evangelio hay dos cosas que debemos tener presentes. Son dos cosas que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, punto A, mantener la sencillez. Y punto B, mantener el tema central. ¿Cuál es el tema central? El tema central es el plan de salvación. Quiero hacer una preguntita en esta noche y sean sinceros. Sean sinceros. ¿Le ha pasado que han ido a compartir el evangelio y la persona empieza a hablarles de algo que se fue de tema y terminamos hablando, comenzamos hablando del evangelio y terminamos hablando de por qué los pastores son así, de por qué lo otro, de esto y lo otro, y nos vamos de tema y las personas nos llevaron a otro tema y no fue el propósito por el cual estábamos ahí. El propósito era predicarle el evangelio. Pregunta, ¿te pasó eso? Amén. Sí. Sí, Sí se ha pasa. pasado, hermano. Por eso hay dos cosas que nosotros debemos mantener cuando predicamos el evangelio. Número 1, mantener la sencillez. Y número 2, mantener el tema central. Y tiene que ver con el evangelio. El enemigo es astuto cuando quiere que nosotros nos vayamos a otro lugar y no prediquemos el evangelio.
Vamos a ver el primer punto, mantener la sencillez. ¿Qué es eso de mantener la sencillez? Ahí en sus hojitas ustedes pueden estar viendo, porque estamos tocando el material. Para lograr la simplicidad o para lograr simplicidad de la presentación del Evangelio, se va a requerir de mucha concentración, mucho esfuerzo y mucha práctica. Cada vez que vos predicas el Evangelio, poco a poco vas a ir cada vez creciendo en ese área, donde luego ya no vas a necesitar estar anotándote los versículos que siguen, sino que en la práctica ya vas a saber qué pasaje viene uno detrás del otro para poder predicar el Evangelio. Cuando testificamos, nuestro esfuerzo debe apuntar a ser claros y explícitos, de modo que el oyente entienda el plan de Dios para la salvación. Lo peor que puede pasar es que prediquemos el Evangelio y la gente no entienda lo que estamos hablando. Por eso tenemos que ser claros. Luego dice, la comunicación se hace con palabras. Las mismas deben estar al nivel de entendimiento del oyente. Es más, Cristo dijo, y ahí en su apunte dice, y hay un muy buen ejemplo, Cristo dijo, apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. No le dijo, apacienta mis jirafas. A ver, ¿cómo es eso de oveja y jirafa? Sí, Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, no le dijo, apacienta mis jirafas. Por tanto, debemos limitarnos en nuestro vocabulario. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un mensaje claro. Ahí en nuestro apunte dice, debemos limitarnos a nuestro vocabulario, evitando usar términos muy eclesiásticos. Recordar que la gente que le vas a predicar el Evangelio quizás nunca fue a una iglesia. Y quizás esos términos teológicos no lo van a entender. ¿Sí me entiendes? Por eso tenemos que ser claros para predicar el Evangelio. Vamos a ir al apunte. Abstenernos de mostrar nuestra gran elocuencia o amplio léxico, palabras muy, viste, muy buenas que podemos utilizar en la iglesia, que la gente de la iglesia nos va a entender porque escuchan ese término, pero la gente de afuera no lo va a entender. Sería muy triste que al tratar de presentarnos entre los demás muy educados y cultos, no presentemos el Evangelio claramente y lo que escuchen o lo que están escuchando pierdan por falta de entendimiento. Hay un pasaje bíblico aquí que me gustaría que leamos juntos, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8 y 9. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar, por favor? Primera de Amén. Corintios, ¿qué dice? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ok, muchas gracias, mi hermano. Amén. Muy interesante esta porción de la palabra del Señor. Si vos me permitís un segundito leerte en otra versión, dice, si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama para la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes, dice. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Esta versión, la NTV. Entonces, mira, mi querido hermano, tenemos que presentar el mensaje de salvación de una forma clara. Si vos estás con un niño, deberías hablar con palabras que sean entendibles para un niño. Si estás hablando con personas, que nos va a tocar también hablar con personas que quizás nunca fueron a una escuela, nunca tuvieron la oportunidad de poder estudiar. Y tenemos que llevar el evangelio de una forma clara, con palabras que sean entendibles. Mira lo que dice ahí abajo para terminar el primer punto de mantener la sencillez. Otro aspecto de la sencillez es la franqueza. Debemos hablar abiertamente lo que corresponde, o sea, la verdad, su condición de pecador, muerto en sus delitos y pecados. ¿No dice Efesios 2:1 eso? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero con la oportunidad de recibir la salvación, si cree en el sacrificio vicario de Jesús en la cruz, el único sacrificio real. Entonces nosotros tenemos que entender
mi hermano, también que el aspecto de la sencillez tiene que ser franqueza. Debo hablar abiertamente lo que corresponde. ¿Qué es lo que no tenemos que dejar de decir? La condición de las personas, de pecadores, y el rumbo de una persona pecador es estar separado de Dios y se va al infierno, a la condenación eterna. La franqueza también es parte de la sencillez, mi querido hermano. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio cuando tenemos temor de decirle con sinceridad que una persona sin Cristo se va al infierno? ¿Y se acuerdan ustedes cuando el Señor lo llamó a Jonás? Él tenía que ir y decirle, arrepiéntanse, están viviendo mal. Y las personas, al escuchar ese mensaje, hubo un cambio en ellos. Pero no todos van a aceptar eso. Y tenemos que mantener el hecho de decir, la palabra del Señor dice que el pecador se va al infierno. Tu pecado te separa de Dios. Mantener la franqueza. Ten cuidado con atacar a la persona, pero sí ser real y decir, la Biblia dice esto. Entonces, número uno, tenemos que mantener la sencillez. Pero número dos, mantener el tema central. Y acá vamos a un tema que nos cuesta muchísimo, hermanos. Debemos mantener el plan de salvación. Al tratar de guiar a una persona a Cristo, debemos recordar que tiene, ¿sí? Que tiene que entender solo el plan de salvación. ¿Sabes? El diablo es astuto y va a tratar de que la conversación se desvíe hacia temas doctrinales, ajenos a la salvación. Pero ¿sabe lo que dice Dios ahí en 1 Corintios 2:14? Dice, y ahí está el versículo, está puesto ahí, que el hombre natural, o sea, cuando habla del hombre natural, es una persona caracterizada por el mundo creado y caído. Eso es lo que está diciendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y esa persona está muerta y no puede entender. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El diablo es astuto y va a querer que nosotros cambiemos de dirección del plan. Y la gente es astuta también para empezar a hablar de temas doctrinales y empezar a sacar otras cosas. Vos tenés que centrarte en el tema principal, que es el Evangelio. Un inconverso, dice el apunte, inconverso es el término que usamos para una persona que no cree en Cristo Jesús. Un inconverso no puede entender doctrina, que es enseñanza, por lo que debemos esperar que sea salvo. ¿Para qué? Para hablar con respecto a la congregación o otros temas. Si una persona no es espiritual porque no tiene a Cristo en su corazón y quiere empezar a hablar acerca de ciertas doctrinas que no las entiende, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es desviarnos del tema que fuimos a hablar, predicar el Evangelio. Hermano, esa persona que vos vas a estar ahí predicando el Evangelio, quizás no la vas a volver a ver. Y lo que esa persona debe escuchar es el plan de salvación. Porque escuchar de doctrina, si no tiene a Cristo en su corazón, no lo va a entender. ¿Sí me entienden? Yo creo que ese tema está claro y nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces debemos mantener el tema central. Ahora sí, vamos a pasar a la página 5. Esto es como una pequeña introducción a lo que vamos a ver y nos vamos a centrar. Y tiene que ver con el plan de salvación. Hermanos, es necesario que vos y yo entendamos el plan de salvación para poder predicar el Evangelio. Mucha gente está confundida, pensando que son salvos por ir a la iglesia, porque un día el pastor le habló y sintió algo diferente, o porque un día fue a la iglesia y empezó a llorar. ¿Querés que te diga una cosa? El plan de salvación es el mensaje de Cristo, es el Evangelio. Y es lo que vos y yo somos llamados a llevar, que puede cambiar la vida de una persona. Por eso, vamos a ir al plan de salvación. Punto número 2. Plan de salvación, página 5. ¿Cómo comenzamos nosotros cuando empezamos a predicar el Evangelio? Punto A. Todos somos pecadores. Lo primero que tenemos que comenzar
somos pecadores. Porque si vos no comienzas con que todos somos pecadores, ¿cómo podés decir que la paga del pecado es muerte? Entonces, necesitamos nosotros comenzar el plan de salvación predicando el evangelio, mostrando a la persona su condición. Y acá tenemos 3 pasajes bíblicos. Si me pueden ayudar, el hermano que pueda, busque uno, Romanos 3:23, que es uno de los que ya me imagino que lo tienen memorizado. Eclesiastés 7:20, Isaías 64:6. Por favor, mi hermano, ayúdeme. Vamos a comenzar con el primero, Romano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Romanos 3:23. Tenemos entonces, por cuantos todos pecaron. Presten atención a esa palabra todos. Esa palabra todos, en griego, es la palabra paz. No paz de la paz que nosotros conocemos, pero esta palabra paz es la palabra cada uno. Y esta palabra todos es un sustantivo contable, o sea, cada uno considerado individualmente. La gente generaliza y dice, todos somos malos. Todos somos. Pero esta palabra todos es cada uno considerado individualmente. Sí, es verdad, todos somos pecadores, pero yo soy pecador. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? La gente dice que todos somos malos, es que todos hacemos esto, pero nosotros tenemos que entender por cuántos todos, y ese todo te involucra a ti, me involucra a mí personalmente. Entonces, por cuantos todos pecaron y están destituidos, esa palabra destituido es separados de la gloria de Dios. Vamos a ir al segundo versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. ¿Quién me puede ayudar, por favor? A ver. 7:20, pastor. Sí, por favor. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria, cabeza No, y mi hermano. pelo de los pies. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ah, perdón. Isaías dice que. No, es el siguiente. Isaías, Eclesiastés 7, 20. Ya lo, 7:20. Sí, por favor. Amén. 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Ok, muchas gracias. ¿Sí te das cuenta? Amén. No solo podemos usar Romanos 3:23, también podemos usar Eclesiastés 7:20, donde dice, ciertamente no hay un hombre justo. Esta palabra justo es la palabra una persona aceptada moralmente o en justicia. Eso es lo que dice la palabra justo. No hay un hombre justo, no hay un hombre que sea aceptado moralmente o en justicia, está diciendo, que haga el bien y nunca peque. Si te das cuenta, otro pasaje más donde muestra que todos somos pecadores. Y vamos a ir a uno más. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Quién me puede ayudar? Amén. Amén. ¿Qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ok, mi hermano, muchas gracias. Hay 3 palabritas que yo quiero mencionar aquí que es necesario poder entenderlas. Número 1, dice, si bien todos nosotros somos como, y utiliza una palabra, suciedad. Primero utiliza la palabra suciedad, ¿sí? Somos como suciedad. Lo que está diciendo aquí esta palabra suciedad es persona impura. Es lo único que está diciendo aquí. Si bien todos somos como suciedad, como personas impuras, y mira lo que dice, y todas nuestras, ¿qué cosas? Justicias. Esta palabra, todas nuestras justicias, está diciendo el acto justo que el hombre piensa que hace. O sea, toda obra, toda mi justicia que yo hago, que parece ser a mi pensamiento un acto justo, eso es lo que está diciendo, es como trapo de qué? De inmundicia. ¿Sí te das cuenta? Ahora, vos tenés que entenderlo esto, mi hermano. Lo que está diciendo acá es,
si bien todos nosotros somos como personas impuras, y luego dice, y toda nuestra justicia, o sea, todo nuestro acto justo, lo que nosotros pensamos que podemos hacer, es como un trapo de inmundicia. Y esa palabra trapo de inmundicia, tenés que entenderlo de esta forma. En ese tiempo no habían toallas femeninas. Y pareciera, esa palabra inmundicia, lo que está diciendo aquí, tenía que ver con esa sangre, con la menstruación de una mujer. O sea, podríamos mencionar de esta forma, podríamos decir, las obras del hombre son como ese trapo que contiene esa sangre que es inmundo. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que está diciendo aquí este pasaje es eso. O sea, el hombre impuro, el acto de la persona que se cree justa o el acto de justo que el hombre piensa, es como un trapo de inmundicia. Y eso muestra, somos todos pecadores. Ahí abajo dice pecar, que es la palabra que se utiliza en Romanos 3:23. Pecar viene del griego amartano. ¿Se acuerdan ustedes la materia que estudia acerca del pecado? ¿Alguno de ustedes sabe el término de la materia que estudian acerca del pecado? ¿Se acuerdan? Amar, ¿sí? Tiene que ver con eso también, ¿no? Amarteología. ¿Sí? Entonces, esta palabra pecar viene del griego amartano. No dar al blanco, no alcanzar la meta, no alcanzar la marca de la perfección divina. La idea es que debo comportarme la idea es que debo comportarme con Dios. Si me comparo con los hombres, compararme, no es compararme. Si me comparo con los hombres, siempre encontraré a alguien frente a quien considere mejor. Pero si, como la Biblia lo indica, lo hago en relación con Dios, jamás daré en el blanco. Y por esa razón, todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Vos y yo debemos compararnos no con los demás, porque siempre va a haber alguien mejor o quizás va a haber alguien inferior a ti. Vos y yo debemos compararnos con lo que la palabra del Señor dice, con Dios. Ponernos delante de Dios y vos y yo vamos a ver frente a la palabra del Señor que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que vos y yo debemos hacer. No te compare con los demás. La gente se va a comparar con los demás y te va a decir, ladrón, ladrón es aquel que roba. El que mata, no, el que mata es el sicario. El que mata son esa gente que está. ¿Pero qué dijo Jesús? Cuando vemos el concepto de la palabra, miraste a una persona y no quieres saber nada y es como que si estuviera muerta para ti. También nos convertimos en asesinos, podríamos decir. Entonces no debemos compararnos con los demás, debemos compararnos con Dios. Y delante de Dios, yo le erré al blanco. Por eso predicamos el Evangelio de una forma clara. Siguiente, explicar que cuando la Biblia nos dice que somos pecadores, significa que las buenas personas también lo son. Pues aún las buenas no son perfectas. Y hay una cita que sería bueno que vos después la puedas buscar, ahí en Lucas capítulo 13. Es más, vamos a buscarla. Alguien que me ayude con la lectura de Lucas 13, del 2 al 5, porque es muy interesante. Nos vamos a encontrar con personas que van a decir, pero yo soy bueno, yo no soy tan malo como los demás. ¿Qué dice Lucas 13, del 2 Amén. al 5? ¿Qué dice mi hermano? Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Que todos los Galileos. Ajá. Os digo, no antes que no os arrepentís, todo pareceréis igualmente. O aquello 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé y lo mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos parecerán igualmente. Ok, mi hermano, muchas gracias. Mira, yo leía este pasaje en la versión NTV y solo comenzaba diciendo,
¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de su pecado y vuelvan a Dios. La persona te va a decir, es que yo no soy tan pecadora como la otra, es que yo soy bueno, es que yo esto y lo otro. Bueno, vos tenés que entender que debemos explicar que cuando la Biblia nos dice que somos pecadores, también está diciendo que las personas que se creen buenas también lo son. ¿Sí te das cuenta? No hay nadie que sea bueno. Y eso es lo que debemos explicar. Por eso debemos mantener la sencillez, pero también confrontar con lo que la palabra del Señor dice. Seguimos con el apunte. Debemos tener cuidado en cómo le indicamos a un inconverso que es pecador. Hay que admitir que uno también lo es, pero nunca debemos asociarnos con el pecado del oyente y mucho menos creyéndonos más santo que él. Mire cuando estás hablando con alguien y te empieza a decir, es que yo un día le robé a una abuela, maté a una persona. Uy, viste, y empezamos nosotros a creernos, viste, más santo que los demás, viste, o a veces nos pasa también que empezamos a predicar el evangelio y la persona empieza a decir, sí, un día yo le robé a alguien y vos empezás, viste, no, yo también, y empezás a hablar y a engrandecerte por el pecado que hiciste y que yo un día robé esto, robé el otro y empezás a agrandarte. No, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el propósito es mostrar que la persona está lejos de Dios y que necesita a Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado y debemos mantener el plan de salvación. Todos somos pecadores. Vos no podés predicar 40 minutos del pecado tuyo y de él y dedicarle 2 minutos para hablarles de Cristo. Si es verdad, eres un pecador. Si es verdad, soy un pecador. Pero sabes, Cristo murió en la cruz por ti. Entonces, volvemos al tema central, al propósito por el cual estamos ahí. Seguimos en el apunte. Este punto es vital, pues si lo acepta, habrá entonces más posibilidad de que reconozca que son suciedad, que esa suciedad no puede entrar a la presencia de Dios. Pero una vez que la persona reconoce que es pecadora, no hay que seguir diciéndole o diciéndoselo, sino continuar con el siguiente punto. Desde el primer instante, mi hermano, y escucha esto, el primer instante es imprescindible entablar un diálogo entre la persona y Dios, indicando siempre, esto es lo que la Biblia dice. Mira lo que la Biblia dice en su palabra. El asunto no es que tú tengas la respuesta, sino que Dios tiene la respuesta. Hermano, tengamos mucho cuidado de volvernos consejeros y volvernos nosotros ocupar el lugar de la palabra del Señor. Vos y yo tenemos que ir y decir, es que la Biblia dice esto. La palabra del Señor dice esto. Porque al fin y al cabo va a ser la palabra del Señor el que va a cambiar la vida de una persona. Y no quiero irme de tema en esta noche, pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros empezamos a predicar el evangelio y terminamos ocupando el lugar que Dios debe tomar? Porque tenemos toda la respuesta, porque solo nos pasamos hablando de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros, cómo mantenemos esto, cómo hicimos, cómo hacemos. Debemos ser sinceros. Cuando nosotros llevamos el plan de salvación, es lo que dice la palabra del Señor, no lo que digo yo. Yo me puedo equivocar. Yo puedo tener un concepto diferente, pero la persona quizás no es la misma que vos, tenga la misma condición que vos. La que persona necesita escuchar es lo que Cristo hizo en la cruz por esa persona. Por eso debemos mantener, primer punto, todos somos pecadores. Cuando comenzamos con este punto, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente punto? La paga del pecado es muerte. Y hay un pasaje, Romanos 6:23, que me lo imagino que ustedes ya se lo saben de memoria, porque hay algunos que ya me mandaron el audio con los versículos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Ok. Esa es, ¿no? Sí, mi hermano. Muchas gracias. Se ve que están estudiando. Disculpa porque todavía no le mandaba nada, estoy medio afónico. No, tranquilo, tiene todavía unas semanas. Ya, Sí, ya se porque mandé. la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el pasaje de la palabra del Señor. Ahora, es interesante porque ahí abajo en sus apuntes dice, el salario que recibimos por el pecado es muerte. Sí. Ahí podríamos agregar la palabra paga. ¿Por qué? Porque la paga es el salario que recibo por el pecado. La paga es el salario que recibo por el pecado. Bueno, ¿Y qué es lo que recibo? ¿Cuál es la paga? La muerte. bueno. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Muerte significa separación de Dios. El pecado no puede ser pagado mediante las obras buenas o las buenas obras, ni penitencia, como hay mucha gente que cree, ¿no? No, es que yo hago esto y hago ciertas cosas pensando que puedo pagar y vos no podés pagar nada. No lo podés pagar ni rezando, ni repitiendo Ave Marías o los Padres Nuestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado se paga con la muerte. No pudo haber una paga si no hubo muerte. ¿Y sabe quién murió en la cruz? Jesús murió en la cruz. Por eso la paga del pecado es muerte. El pecado no puede ser pagado mediante nada de lo que habíamos mencionado recién. Y acá hay una palabra bastante fuerte, pero ahí abajo en la página 5, abajo, dice, Dios no odia al pecador, pero sí aborrece el pecado. Lo aborrece, ¿por qué? Porque nos separa de él. ¿Alguien puede ayudarme con 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9? ¿Quién me puede ayudar, por favor? 2 de Tesalonicenses. ¿Quién me puede ayudar? Capítulo 1, versículo 8 y 9. Amén. ¿Qué dice, hermano? 1:19. 1, 8 y 9. Amén. Dice, en llama de fuego para dar retribuciones a los que no conocen a Dios, ni aborrecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Mi hermano, muchas gracias. Será mi hermano, pueden poner en silencio el audio. Hermano Eustorgio. Ok, gracias. ¿Sí? Mira lo que dice en esta versión, que para mí está un poquitito más clara. Esta versión dice en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer las buenas noticias de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Hermanos, vos y yo tenemos que entender, Dios no odia al pecador, pero sí aborrece el pecado. Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz, pero aborrece el pecado. Y por eso la oración que Dios escucha en la vida de alguien que no es creyente, la primera oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento, de reconocer su condición delante de Él y de arrepentimiento para perdón de pecados. De vuelta a la página 6. La Biblia nos habla de 2 muertes y de 2 nacimientos. Se nace de este mundo al salir del vientre de la madre, y a excepción de las personas que serán arrebatadas por el Señor antes de su segunda venida, todos morirán físicamente. Y ahí en Efesios 2:1 dice que todos nacemos muertos espiritualmente en nuestro delito y pecado, ¿se acuerdan ustedes? Y por esta razón Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Esa palabra
os es necesario, es la palabra es obligatorio. Eso es lo que está diciendo. Es obligatorio nacer de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 3? Había un hombre, un fariseo, maestro de la ley, que vino de noche a Jesús y le preguntó cómo podía ser para heredar el reino, ¿no? Y Jesús le dice, tú siendo maestro, ¿no lo sabes? ¿No lo sabes? Tienes que nacer de nuevo. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, 7, lo va a mencionar. Os es necesario nacer de nuevo. Solo mediante un nuevo nacimiento, el hombre puede tener vida eterna. Y sabes una cosa, si una persona muere sin haber confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal, su alma será separada de Dios. Y lo que la palabra del Señor menciona, y finalmente arrojada luego al fuego eterno. La Biblia llama esto la muerte segunda, y lo va a decir ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Hay dos palabras que va a utilizar Apocalipsis, y a mí me gustaría que podamos leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Dice, y la mujer y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, gracias, mi hermano. Permítame llegar al versículo. ¿Sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Esta palabra muerte es la palabra evento, es el evento de morir alguien. ¿Sí? Y también utiliza la palabra Hades. ¿Se acuerda que un tiempo atrás habíamos visto la clase anterior y hablamos acerca de esta palabra Hades como ese lugar de tormento? Bueno, esta palabra Hades aquí en Apocalipsis capítulo 20 más se refiere a la tumba, ¿sí? Y es más, si vos me permitís un segundito, ahí en Apocalipsis 20, en la NTV, en otra versión, dice entonces la muerte y la tumba, ahí está la palabra, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, aquella persona que su nombre no fue inscrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor que será lanzado al lago de fuego. Por eso es tan importante predicarle el evangelio. Por eso es tan importante. El apóstol Pablo dice, yo no tenía sangre en mis manos. Personas que se le acercaba, yo creo que personas que llegaba delante de él, escuchaba lo que Cristo había hecho por ellos. Y es lo que vos y yo somos llamados a hacer. ¿Te das cuenta que recién vamos por el segundo punto del plan de salvación? Y ya tenemos muchos pasajes por los cuales podemos ir a la persona y decirle cuán importante es que reconozca que eres un pecador y que la paga del pecado es muerte, es la separación eterna con Dios. A veces nos saltamos esos puntos porque queremos llegar a no, es que queremos solamente decir, no, la persona tiene que reconocer su condición. Una persona que no reconoce que está enferma, es difícil que acuda a la solución. Y sabes una cosa, la persona debe escuchar que es una pecadora y que la paga del pecado es muerte, que está separado eternamente con el Señor. Punto número 3, en el plan de salvación. En el cielo no entra cosa sucia. Esa es otra cosa que también tenemos, que deben estar estos pasajes aquí de la palabra del Señor. No vamos a tomar 2 Pedro 3:13, me gustaría que lo puedas quizás no tomarlo para este punto, pero sí Apocalipsis 21:27, Salmos 5:4, y vamos a ver estos pasajes. Salmos 11:4 y Salmos 115:3, más se va a referir acerca de lo que es el lugar. Pero ahí hay dos pasajes que me gustaría detenernos aquí, Apocalipsis 21:27, si alguien me puede ayudar, y Salmos 5:4. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con Apocalipsis 21:27? Amén. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, muchas gracias, mi hermano. Viene de la mano con Apocalipsis 20:15 que leímos hace un ratito. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practica la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre y escrito en el libro de la vida del Cordero. En el cielo no entran cosas sucias. Solo estará delante de él. Ahí podrá gozar de la eternidad con Cristo Jesús, aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y alguien puede leer Salmos 5:4? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Amén, mi hermano, muchas gracias. Esta versión dice, oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Y si Dios no tolera el pecado del malvado, ¿será que podrá entrar alguna cosa sucia delante de la presencia de él? No, mi hermano, no podrá. Dios es santo. Y ahí en sus apuntes dice, y el lugar donde vive también lo es. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque estamos tomando una materia que tiene que ver con evangelismo y nosotros vamos a predicar y vamos a mostrar a la persona que nada sucio entra delante del Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Vos que tenés a Cristo en tu corazón, ¿cómo te estás presentando delante del Señor? Porque a veces somos muy buenos para decirle a la gente que no, el pecado, Dios no lo tolera, que Dios aborrece el pecado, pero la pregunta es, ¿cómo estás viviendo vos delante del Señor? ¿Cómo te presentas cada día delante del Señor? Como hijo de Dios debemos hacernos la misma pregunta, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Cómo me estoy presentando delante del Señor? Porque la sangre de Cristo puede limpiar el corazón de la persona la cual está lejos de Él. Pero también eso debe llevarnos a nosotros a reconocer que necesitamos la limpieza delante de Él para presentarnos, para estar ahí delante de Él y tener una comunión íntima con el Señor. Dios aborrece el pecado. Y a Dios no le agrada el pecado que muchas veces cometemos y no lo confesamos o tratamos de ocultarlo. Mi querido hermano, que podamos presentarnos delante de Él como instrumentos limpios y ser usados por Dios como un instrumento limpio en sus manos. No solo para la persona a la que le predicamos el Evangelio, sino para nosotros. Delante de Dios no entra nada sucio. Y tengamos cuidado de estar yendo delante de Él, viviendo como querramos. No podemos hacer eso. No podemos disfrutar de una relación personal con el Señor. Vuelvo al apunte. Por tanto, debemos reconocer que el hecho de que somos pecadores y necesitamos que nuestros pecados sean perdonados antes de que podamos entrar al cielo, pero Dios no solo nos da el perdón de pecados, el perdón nos da el perdón de pecados necesario para que nuestra alma vaya al cielo, sino que también nos da un cuerpo nuevo, glorificado, completamente libre de pecado, libre de enfermedad y muerte. Dicho cuerpo será como un cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos pasajes maravillosos. Filipenses, Pablo le escribe a los filipenses y él les va a decir ahí en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 21, mira lo que dice. 3:21, el apóstol Pablo, si alguien lo tiene, ayúdenme, por favor. Filipenses 3:21, ¿qué dice? Amén. Y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por la cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén, mi hermano. Damos gracias al Señor por esa esperanza, ¿no? Un día nuestro cuerpo será glorificado. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2? ¿Qué dice?
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y mira lo que dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si te das cuenta, mi hermano, delante del Señor no entra nada sucio. Y la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, que un día tendremos cuerpos glorificados y estaremos con el Señor, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Vamos a ir al siguiente punto y último que vamos a ver hoy. Ya hemos visto en el plan de salvación, punto número 1, todos somos pecadores. Punto número 2, la paga del pecado es muerte. Punto número 3, en el cielo no entra cosas sucias. Y punto número 4, y va a ser el último que vamos a ver en esta noche, ahí en la página 6, nada de lo que el hombre pueda hacer alcanzará la marca divina. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Romanos capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer todos estos pasajes y si ustedes me ayudan con la lectura, vamos a avanzar con esto, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ok? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos ahí Efesios capítulo 2, pero también tenemos Romanos. Y en Romanos capítulo 4, versículo 5, ¿qué dice Romanos 4, 5? Amén. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? ¿Sí? Y ninguna de nuestra justicia, ¿sí? Por ninguna de nuestra justicia podemos ser salvos. En la otra versión dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Por qué? Quien perdona a los pecadores. ¿Sí te das cuenta? Vamos a ir al siguiente, Gálatas 2:16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, muchas gracias, mi hermano. Otro pasaje más que nos recuerda, ¿sí? Que nada de lo que el hombre puede hacer va a alcanzar esa marca divina. Siguiente pasaje, Tito 3:5. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano. ¿Qué dice? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Muchas gracias. ¿Sí? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vamos a ir a otro pasaje más, el último, Romanos 3:28. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin la obra de la ley. Gracias, mi hermano. ¿Sí? Concluimos, dice, el hombre es justificado por la fe, ¿sí? Sin las obras de la ley. Nuevamente, pasajes que no solo son Efesios 2, 8, 9, que nos recuerdan que nada de lo que el hombre puede hacer nos hace merecedor de lo que fue la gracia. La gracia fue un regalo que vos y yo nos merecíamos. Si hay algo claro en la Escritura, es que el hombre es salvado por la fe en el pago total que Jesús efectuó en la cruz y nada más. Ningún intento humano, por bien intencionado que sea, podrá obtener ni mantener la salvación, porque esta es únicamente mediante la obra consumadora de Cristo y nada podemos añadir a esa obra. Una de las cosas que vos te vas a encontrar con personas, es más, la otra vez
estaba en el parque, estaba predicando y una persona me dijo, sí, es verdad, Cristo murió en la cruz, pero hay algo más que tenemos que hacer, porque si nosotros no agregamos algo más, no vamos a ser salvos. La salvación no se va a completar. Y déjame decirte que la salvación no necesita nada nuestro. La obra de Cristo no necesitó nada nuestro para que se complete. Fue solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tiene necesidad de acercarse a Dios. Y en uno de los intentos de llegar a Él es la religión. Estamos en la página 6 al final. Es la religión. ¿Escuchaste la palabra religión alguna vez? Sí. ¿Cuántas religiones hay hoy en este mundo? ¿Cuántas? Miles. Miles de religiones hay. Da vuelta a tu página, tu apunte. 7. Religión. ¿Qué significa la palabra religión? Religión, la palabra re es el prefijo que unido a verbo denota reintegración o repetición. Y la palabra ligio o ligare es unir o ligar. Entonces la palabra religión significa religar, volver a unir. Etimológicamente, la palabra religión significa unir otra vez. Por tanto, las religiones son los intentos de los hombres para unir otra vez la relación con Dios. Ellas son producto del hombre, pero inspiradas por ¿quién? Inspirada por el enemigo. Inspirada por el enemigo. Satanás no es aquel personaje de caricaturas con cuernos, tridente y un traje de color rojo con las diablitas ahí al lado. Como el mundo te lo muestra, como el mundo piensa. Es un ser que se disfraza como un ángel de luz y de esta forma engaña a la humanidad, haciéndose pasar o haciéndonos pensar que el camino de la religión es el correcto para llegar a Dios. Mi querido hermano, lo único que hace es falsificar la gracia de Dios para salvación. ¿Y qué es lo que te ofrece? Te ofrece un método celestial, podríamos llamarlo así, un método celestial de ir al infierno, las buenas obras de la salvación. Y luego podés buscar este pasaje de la palabra del Señor. Por lo general es difícil para el inconverso entender que no podemos salvarnos por las propias obras, ni ayudar a Cristo a salvarnos por las obras que hacemos, ni colaborar para mantenernos salvos, porque no es por nuestro propio mérito. Esta es una de las cosas más importantes que las personas deben hacer, y es creer. Porque si la persona no cree en esto, no se va a salvar. No se va a salvar, mi querido hermano. Y sabes, yo quiero animarte a algo esta noche. Ahí queda una partecita para terminar el punto D. Sería bueno que mires este ejemplo de la palabra del Señor esta noche, antes de irte a dormir. Y mira este ejemplo. Y te vas a dar cuenta que estas personas trataban de llegar al cielo mediante sus propias obras. Y Dios lo llama pecado. Porque para el Señor, las obras, ¿sí? Esas obras que son con nuestra propia justicia, son como un trapo de inmundicia. ¿Te acuerdas lo que habíamos visto en el libro de Isaías? Nada de lo que vos y yo hagamos nos hace merecedor de una salvación tan grande. Hermano, estamos estudiando de cómo predicar la palabra y cómo llevar el evangelio. Yo creo que hay algo que como hijo de Dios debemos recordar y siempre debe estar ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia soy salvo. Y recuerda esa palabra gracia. Gracia es un regalo que no mereces. Y el Señor te dio un regalo que tú no mereces, que yo no merezco. Yo no era merecedor, pero Dios me lo dio. Y eso se llama gracia. Y eso me lleva a mí a vivir una vida agradecida. ¿Por qué predico el evangelio? Porque estoy agradecido con el Señor, por lo que Él ha hecho por mí. Y ahora me toca a mí llevar el evangelio a otros. Hermano, ¿qué predicamos?
¿Qué predicamos? ¿Qué hablamos? Tenemos que llevar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Permítame orar para poder terminar este tiempo y concluir con esta clase de esta noche. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias porque yo reconozco mi condición delante de ti. Yo soy un pecador, Señor. Y nada de lo que yo haga me hace merecedor de una salvación tan grande y tan maravillosa. Solo por la cruz de Cristo y solo por lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo hoy vivir una vida diferente. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que el mensaje que llevemos sea claro, que el mensaje que prediquemos sea claro, porque lo vivimos, porque estamos tan agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Que nuestro mensaje sea claro porque un día lo pudimos entender y es lo que nosotros queremos comunicar, que Cristo Jesús murió en la cruz, Él derramó su sangre por pecadores que no merecen nada, pero por gracia somos salvos. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que sigas obrando y bendiciendo nuestras vidas, Señor. Señor, danos personas para predicar tu palabra y poder hablarles de ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por bendiciones, tiempo. hermano.